Buenos días, nosotros somos el equipo conformado por Zulemi Sip, Dayana Che, Paola Tucuch, Heidi Ick, Dana May y detrás de la cámara, Carolina Montejo. Hoy entrevistaremos a Carlos Santana, quien es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Educación de la UADY. Muchas gracias por aceptar responder nuestras preguntas de la entrevista. Para dar un breve contexto antes de iniciar la entrevista, esta actividad es parte de la unidad 2 de la asignatura, que se llama el concepto de la realidad. Y entre sus principales propósitos de esta actividad es que nosotros conozcamos también cómo los estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura interpretan la realidad por medio de sus investigaciones científicas y también reconocen los atributos esenciales. Ahora sí pasaremos a las preguntas. ¿Puedes decirnos el nombre de alguna investigación educativa que hayas realizado o estés realizando? Sí, realicé una investigación el semestre pasado que se llama Factores que influyen en los hábitos personales y en el rendimiento académico, ¿no? O sea, cómo estos hábitos personales pueden influir en mi rendimiento académico. Así se llamaba la investigación. ¿Nos podrías decir cómo eligieron tú y tu equipo el tema de esta investigación? Bueno, fue muy difícil porque buscar un tema es buscar problemáticas, ¿no? ¿Qué problemas existen en mi sociedad, en mi contorno, para poder investigar esa problemática? Entonces fue muy difícil porque tienes que ver cuánto tiempo te va a llevar la investigación, dónde puedes recolectar los datos, es viable, no es viable. Entonces fuimos descartando, por ejemplo, las opciones que eran muy largas. Por ejemplo, habíamos pensado en investigar cómo los egresados de la Facultad de Educación tienen trabajo rápido o no tienen trabajo. Pero el problema era estar contactando a todos los egresados de la Facultad de Educación. Iba a ser mucho tiempo y solo tenemos 4 meses a lo mucho para investigar. Entonces fuimos sesgando y buscando una investigación. Cambiamos alrededor de 3 veces de tema de investigación. O sea, ya habíamos comenzado el trabajo y nos dice el maestro, no es viable por esta cosa. Y ¡pam! Cambiamos el tema, ¿no? Hasta que nos quedamos con factores, con hábitos personales, porque empezamos a analizar nuestro contorno. Pues tú haces esto, tú haces lo otro. O sea, fuimos como que observándonos entre nosotros y nos dimos cuenta que los hábitos personales podría ser un buen tema. De acuerdo con lo mencionado, ¿nos puedes mencionar algunos atributos esenciales de tu investigación? Sí, claro. Nosotros manejamos varios factores de los hábitos personales, por ejemplo, como el sueño, el tiempo que les das a tus actividades, ¿no? Entonces, lo esencial que descubrimos o encontramos o confirmamos con esta investigación fue que realmente lo que hacemos impacta en nuestra vida, ¿no? Pero también descubrimos que impacta dependiendo de la forma que haces. Por ejemplo, dormir puede afectar tu rendimiento académico si duermes poco, ¿no? Pero si duermes tus 8 horas, no va a influir negativamente en el rendimiento académico, ¿no? Entonces, descubres que sí influye de mala manera y que no influye de mala manera, ¿no? Entonces vas descubriendo qué hábitos, por ejemplo, la alimentación también es un hábito personal. Entonces, ¿cómo influye el que un alumno, por ejemplo, solo desayune una manzana y un alumno desayune 2 manzanas, ¿no? Entonces vas descubriendo, vas conociendo el contexto y vas adentrándote hasta que vas conociendo qué hábitos sí y qué hábitos de plano no. Bueno, y por último, ¿nos podrías comentar cómo ha influido el objetivismo y el subjetivismo en tu investigación? Bueno, el subjetivismo yo creo que empezó desde que nosotros buscamos la problemática. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos dicho, por ejemplo, no sé, si yo no como, ya no, mi proceso de enseñanza-aprendizaje está mal, ¿no? Pero en la realidad hay alumnos que tienen distintas necesidades y hay alumnos que, por ejemplo, no están acostumbrados a desayunar aquí en la escuela. Entonces su rendimiento académico no influye porque de por sí no desayunan, ¿no? Entonces es ir descubriendo que tu subjetivismo, tu manera de pensar las cosas, no siempre es así.
¿no? Entonces ahí entra el objetivismo, que cuando tú haces una investigación tienes que recolectar datos. O sea, por ejemplo, usas medios como la entrevista, que es esto, encuestas, cuestionarios, recabas los datos y los plasmas en tu investigación. Y nosotros fue lo que hicimos en la universidad, hicimos las preguntas, los cuestionarios, y ahí va el objetivismo, porque ahí ves el panorama completo. Ya no ves si un alumno a lo mejor desayuna o no desayuna, influye, no. Ahora ves cuántos alumnos sí desayunan, cuántos alumnos no desayunan, o sea, ves la realidad tal y como es. ¿Sí? Y ya no le interpretas a tu modo, a lo mejor este alumno está durmiéndose en la clase porque no durmió sus 8 horas, ¿no? A lo mejor está durmiendo porque, no sé, no le gusta la clase, ¿no? Entonces, con las encuestas, con los cuestionarios que uno va encontrando en la recolección de datos, es cuando ve el objetivismo como tal, y el subjetivismo lo vas a tener desde el principio de la investigación, y cuando interpretes tus datos también hay que ser un poquito subjetivos, pero mucho más objetivos para descubrir realmente qué nos querían decir en la investigación. Bueno, pues muchas gracias por haber respondido a estas preguntas. Nos vemos en la próxima.